¿Cómo crear una propuesta de valor en tiempos de crisis? El tema es, la verdad que es un tema muy apasionante, muy interesante y también, por qué no decirlo, muy actual, pero no solamente por la coyuntura en la cual nos encontramos el día de hoy, sino en general porque el término crisis puede tener varias connotaciones y es importante poderlas revisar y ese va a ser un poco el objetivo del día de hoy. Así que muy buenas tardes con todos, les agradezco mucho el tiempo que se están tomando en poder escucharnos y y algunos temas previos, ¿no? Bienvenidos, ¿no? Gracias por su asistencia y por su atención. Algunos detalles de forma ya Amy los colocó. Les pedimos que todos sus micrófonos estén en silencio. Es lo posible que si quieran el video esté encendido y todo lo que es comentarios por el chat, si por alguna razón hay alguna pregunta en el momento, no habría problema, solamente me lo pueden alcanzar. Dado que tenemos un espacio más o menos corto, trataremos de avanzar para dejar un espacio razonable al final de la sesión. ¿Ok? Bueno, para empezar, como ya les comentó Amy, mi nombre es José Gómez. eh, yo soy actualmente el gerente comercial de Diemoto y efectivamente, como comentó Amy, toda mi vida profesional he pasado por varias áreas, no solamente de el área comercial donde estoy actualmente, sino áreas de postventa y en general el en todo momento con mucho contacto en lo que se refiere a contacto con cliente, análisis de clientes y lo más importante, ejecución de estrategias, que es finalmente una parte muy relevante cuando nosotros queremos generar valor al cliente. ¿Ok? Ahí les presento también a mi familia, soy casado, tengo dos hijos, el mayor de 17 años y el menor de 14 años, ¿no? Mi esposa es abogada y la verdad que muy contento de compartir estos 45, casi una hora con ustedes. Así que sin más, mediante arrancamos. La agenda es, el tema obviamente es un tema muy largo, un tema muy extenso. La verdad que podríamos dedicarnos bastante tiempo en discutir este tema. Así que lo que he pretendido en esta presentación es generarles algunas herramientas, darles algunos conceptos de cara a que ustedes puedan no solamente generar propuestas de valor, sino evaluar la propuesta de valor que actualmente sus organizaciones tienen. Así que para eso he dividido esta sesión en 4 puntos. Vamos a hablar un poco sobre temas conceptuales, algunas definiciones, porque finalmente es nuestro marco de referencia para poder hablar de propuesta de valor. Luego vamos a meternos ya en el mundo de entornos de crisis. Vamos a hablar un poco sobre eh, los entornos eh, y los tipos de crisis que podemos nosotros tener a nivel general. Luego de ello, teniendo en cuenta ese marco, porque finalmente ese es el terreno de batalla vamos a tener que pisar, vamos a ir ya un poco más de lleno a qué consideraciones se deben tener para poder analizar una propuesta de valor. Y finalmente, les voy a proponer un modelo muy simple de cómo poder diseñarla, dado que el tema de propuesta de valor no es un tema estático, es un tema muy dinámico y es importante, un poco el objetivo de toda esta sesión, que ustedes tengan un marco de referencia con el cual puedan tener una suerte de checklist que les permitan poder evaluar y evaluarse cómo están ustedes atendiendo a sus mercados o mercados objetivos. ¿Ok? Entonces, como les dije, se habla mucho de propuesta de valor el día de hoy porque dentro de un mundo que avanza de manera constante, un mundo en el cual hay tantas variaciones, no solamente por el entorno en el cual juguemos, sino también el entorno de nuestra competencia. Es indudable que la pandemia juega un rol sumamente relevante en, en cuestionar si nuestra propuesta de valor está acorde a lo que hoy el mercado va cambiando. Entonces, en general, estamos en un mundo muy cambiante y eso es lo que finalmente nos permite, diría, la tremenda oportunidad de poder siempre cuestionarnos y poder revisar claramente hacia dónde queremos llevar nuestra estrategia
y finalmente cómo llegamos a nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, sobre esa base, según Philip Kotler, que se le considera el padre del marketing, valor es la diferencia entre los beneficios que espera recibir el satisfactor y el costo total que debe soportar. ¿Ok? Una ecuación muy simple, básica, en la cual hablamos de lo que el cliente espera contra lo que recibe. Sobre esa base yo defino esto vale tanto, esto tiene un valor. ¿Ok? Vayamos un poquito más adelante. A- Según Michael Porter es uno de los mayores profesores de la Universidad de Harvard y uno de los líderes mundiales en términos de estrategia. Nos señala que una empresa goza de ventaja competitiva cuando obtiene una rentabilidad superior a la rentabilidad promedio del sector al que pertenece. Es decir, si yo tengo una ventaja que me permite ganar más dinero, significa que yo estoy recibiendo más por lo que yo estoy ofreciendo. Y finalmente el negocio de una empresa es aquel que resulta de su cadena de valor. Fíjense que estamos ahora enganchando un segundo concepto, dos conceptos adicionales, ¿no? Hablábamos primero de concepto de valor, ahora empezamos a enganchar un poco el tema de ventaja competitiva, cómo va a enganchar ahora ventaja competitiva como parte de nuestra oferta de valor, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego de esto hablamos ya de cadena de valor. Michael Porter desarrolló el concepto de cadena de valor como, como un concepto que va más de la mano a la ejecución. Entonces, aquí ya hablamos cadena de valor, es cómo voy a yo ejecutar mi propuesta de valor. ¿Ok? Luego tenemos a Luis Huete, profesor del IES de España, una de las autoridades mundiales en términos de gobierno de personas, estrategia. Él señala que la segunda decisión que configura un modelo de negocio es la promesa que se hace al mercado. Si lo que se ofrece al mercado es similar a lo que hace la competencia, entonces tenemos un mal modelo de negocio. Entonces, fíjense para poder poner, como les digo, este es el primer piso para poder nosotros estructurar hacia dónde queremos llevar este concepto, ¿no? Hablamos primero de propuesta de valor, primero hablamos del concepto de valor, es decir, aquello que el cliente está dispuesto a poder pagar sobre la base de un beneficio esperado. Luego, sobre esa base metemos el concepto de ventaja competitiva, es decir, yo en mi modelo de negocio, cómo genero una ventaja que me va a diferenciar del resto. ¿Ok? Segundo concepto importante. De ahí pasamos al concepto de cadena de valor, es decir, cómo yo voy a ejecutar esta propuesta de cara a que funcione. Y de tal forma que, avanzamos al siguiente, nuestra promesa hacia el mercado sea realmente diferencial. Porque como bien lo dice el profesor Huete, si yo ofrezco lo mismo que la competencia, ¿por qué tendrían que a mí que pagarme más? ¿Por qué tendrían que comprarme a mí? ¿Cuál es mi elemento diferenciador? Y ahí es donde empiezan los primeros cuestionamientos. ¿Mi modelo de negocio será el correcto? Y todo esto lo redondeamos con lo que señala Michael Porter, la rentabilidad de la empresa superior a la rentabilidad media del sector donde competimos. ¿Ok? Entonces, como comprenderán, miren, hemos desmenuzado un poquito el tema del concepto de propuesta de valor de cara a poder entender aspectos inherentes, pero que donde ya estamos tocando temas como modelo de negocio, que nos va a llevar un poco a estrategia compañía. Fíjense cómo todo esto está muy anidado, porque así funciona, no son islas. Y porque al final del día, si nosotros queremos ir con un modelo de negocio nuevo, donde queremos nosotros llevar adelante una empresa con éxito, pues tenemos que cuestionarnos desde el punto cero realmente cómo queremos llevar este modelo de negocio, con qué propuesta de valor y con una ejecución impecable que me permita poder finalmente tener una ventaja competitiva frente a mis competidores.
¿ok? Entonces, basado en todo esto que les estoy comentando, nos vamos a una ecuación que a mí me parece súper interesante. ¿Recuerdan lo que habló al inicio cuando hablábamos de lo que decía Philip Kotler, ¿no? Valor es lo que el cliente, el beneficio que espera sobre la base de lo que él gasta. Acá tenemos una ecuación que es una ecuación muy interesante desarrollada en el IS, donde habla sobre ya valor percibido. Fíjense el detalle importante, porque acá ponemos algunos ingredientes adicionales que complementan mucho lo que queremos saber por valor, ¿no? Esta es una ecuación que dice que el valor percibido es el resultado de todo lo que yo obtengo, o sea, mis resultados, el proceso para conseguirlos y un componente emocional que yo le pongo al momento de querer adquirir un bien o un servicio. Sobre la base viene el costo de cuánto me cuesta, cuál es la incomodidad, o sea, qué es lo que tengo que yo hacer o sacrificio para poder conseguir ello. Y finalmente, qué nivel de incertidumbre es el que me genera y que trata a que cuando el numerador es superior al denominador, yo tengo un mayor valor percibido. En contrario, lógicamente, lo que yo no puedo pretender es poder pedir un mayor nivel de ingreso cuando mi valor percibido es bajo. Es más o menos, si guardamos las distancias, la diferencia en lo que una persona puede pagar por un iPhone con lo que uno puede pagar por un teléfono Huawei. O sea, si hoy nos ponemos en ambos sentidos, a nivel racional, ambos cumplen perfectamente lo que uno puede buscar. A nivel de resultados, probablemente hagan lo mismo. Sin embargo, el valor emocional, el valor de marca, el valor de posicionamiento, juega un factor diferencial muy relevante en el cual las posibles incomodidades o incertidumbres que pueda tener por una determinada marca que no conozco, me lleva a decir, esta marca, este producto tiene más valor. ¿Ok? Entonces, teniendo todos estos ingredientes, vamos a ir cocinando un poco este concepto y, y les vamos a incluir, permítanme incluirle uno adicional. Fíjense qué otro detalle más podemos poner. Estamos hablando del propósito, ¿no? Hoy en día, yo diría en los últimos años, se ha generado una corriente muy potente acerca del propósito de las organizaciones. El propósito de las organizaciones se busca en base a ¿para qué hago un negocio? ¿Para qué es que qué tipo de beneficio busco en la sociedad? Pero si bien esto puede sonar un poco etéreo, un poco romántico, un poco este, el, no tan aterrizado, la realidad es que sí lo es. ¿Por qué? Porque cuando los líderes o en general la compañía maneja un propósito, se convierte en un elemento sumamente clave en las tomas de decisiones, ¿no? Cuando uno va a tomar una decisión, empieza a evaluar primero qué tipo de decisión debe tomar, por qué tiene que tomar la decisión, cuándo la va a tomar y dónde la va a tomar. A estos cuatro ingredientes le vamos a sumar el efecto de ¿para qué la voy a tomar? Y es ahí donde surge este concepto de propósito, porque el propósito finalmente es una razón de peso que nos predispone a un esfuerzo, es una motivación intrínseca que nos permite poder decir cuál va a ser el fin con el cual nosotros hacemos y tomamos determinada decisión. Por lo tanto, cuando hablamos de propósito, hablamos normalmente de consecuencias en el largo plazo. Entonces, sobre esa base es que entramos a un terreno donde ya estamos hablando no solamente de la propuesta de valor a los clientes, no estamos hablando solamente a nivel monetario, ya estamos incorporando elementos emocionales, ya sea positivos como negativos, como la incertidumbre, y a eso lo sumamos un propósito relevante que te permite poder cuantificar realmente hacia dónde orientamos cuando buscamos un tema de propuesta de valor el día de hoy. Porque antes, si uno se remonta
a décadas anteriores, esto no era tan fuerte, tan importante, no solamente por el nivel de competencia y el nivel tecnológico que se tenía en ese momento, sino también porque de una otra manera se estuvo acostumbrado a generar una propuesta más basado en características, beneficios y, y de una otra manera así estaba codificada la realidad. Hoy, con la velocidad de la información, con la globalización, con toda la misma evolución de las personas, las generaciones anteriores con la generación que hoy consume, hace que justamente todo esto que yo les comenta son hoy mayor cantidad de ingredientes para tener un producto mucho más potente, mucho más fuerte y finalmente mucho más diferencial. Entonces, el propósito nos permite poder definir el terreno competitivo y ahí es donde finalmente entra la parte de la propuesta de valor, ¿no? Es un tema muy relevante, especialmente al momento de tener alineamiento de estrategia general, porque recuerden, toda empresa parte por un objetivo, por una estrategia y finalmente cómo esa estrategia va a generar diversas propuestas de valor que permiten a una ejecución y finalmente al rendimiento esperado por todos, no solamente los accionistas, sino todos los stakeholders involucrados en el modelo de negocio general. ¿Ok? Entonces, para hablar de propuesta de valor, quisiéramos considerar, primero, como les acabo de decir, la estrategia compañía. Si no hay estrategia clara, si no hay estrategia, y no me refiero simplemente a un plan de acción determinado, sino hacia dónde la compañía quiere llevarse en periodos de mediano y largo plazo, la propuesta de valor se convierte en un tema muy débil o simplemente a ver cómo salen las cosas. Esto nos lleva a cómo finalmente vamos a dibujar nuestro modelo de negocio. La estrategia puede no cambiar, pero el modelo de negocio sí. Y de una otra manera, durante toda la pandemia hemos sido testigos de cómo diversas compañías han ido cambiando su modelo de negocio, ¿no? Para muestra un botón. El, en las tiendas de departamento, en general, la cantidad de ventas que se hacían a través del canal online, pues no pasaban más de 10 al 15%. Con la pandemia, obviamente, y con el cierre de las tiendas físicas, esto fue a un pico. Sin embargo, hoy, donde tenemos ya un espacio de compartición entre la tienda física y la tienda virtual, estamos más o menos entre 40 y 50% aproximadamente, pero lo más importante, más allá del número, es la forma como el modelo de negocio migró y cambió de cara a dar un peso mucho mayor a otros tipos de canales. Entonces, eso finalmente ocurre y sucede. Otro tema importante en la propuesta de valor es el mercado objetivo, ¿no? El target, a dónde es que yo voy a proponer y a qué segmento voy a llegar. Y por cierto, parte de moverse en entornos de crisis es cuando el segmento empieza a cambiar, cuando los niveles de interés van cambiando y uno debe ir de la mano con estos cambios. Por eso es que puede cambiar perfectamente la propuesta de valor, ya sea para enriquecerla o incluso para cambiar. Y esto definitivamente cuando hablamos de valor, y ya lo dijimos al comienzo, no podemos dejar de hablar de expectativas, no podemos dejar de hablar de beneficios, no podemos hablar, por supuesto, del precio. Tenemos que tangibilizar cuánto me cuesta un determinado bien o un determinado servicio. Y esto movernos en cuál es el ecosistema donde nos vamos a mover. O sea, en qué forma nosotros vamos a ir de la mano para poder conseguir los resultados que esperamos de nuestra compañía. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, seguimos entonces. Entonces aquí les dejo yo, no vamos a leer un poco más. He tratado de resumir algunos conceptos de lo que es propuesta de valor y que simplemente quisiera tocarlos muy rápidamente, ¿no? O sea, al final la propuesta de valor es una declaración que fija lo que hace una compañía y cómo la diferencia de sus competidores.
Otro tipo de definición es una forma de transmitir objetivamente nuevamente las ventajas que una empresa puede aportar a sus clientes. Por otro lado, es por qué un cliente va a una empresa a otra. Entonces, de una u otra forma, lo que estamos hablando al aterrizar cada una de las cosas que les he comentado en estos primeros minutos es que la propuesta de valor tiene que ser una declaración que nos lleva a poder decir por qué vas a satisfacer de manera espectacular a tus clientes, qué tipo de beneficios les puedes dar y que además te diferencia de la competencia. Porque como ya escucharon hace un momento, si eso no ocurre, simplemente eres parte de el mercado donde probablemente termines cerrando tu propuesta de valor a simplemente igual a precio. Y ahí nos podemos meter en varios campos, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento, en el caso nuestro, nosotros, en el caso de DD Motor, con las marcas que manejamos, son marcas que cuestan más que la competencia, pero cuestan no solamente porque queremos que cuesten más, sino porque finalmente existe una serie de beneficios que nosotros orientamos a determinados segmentos del sector de transporte y que nos generan de diferenciación porque le da a un cliente un beneficio particular, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para resumir, generamos productos de alto nivel de calidad que generen mayor nivel de rentabilidad en los costos de los clientes. Entonces, cuando tú lo llevas a nivel tangible, en un sector tan racional como el sector de transporte, es donde tus inversiones iniciales cuestan menos y te preocupas menos del precio por un bien futuro donde tu nivel de ganancia va a ser superior, hablando en este caso, en el caso nuestro, de bienes de capital que no los compras para un uso de corto plazo. ¿Ok? Entonces, esta primera parte de definiciones para mí era importante porque de una u otra forma nos permite poder conjugar de dónde venimos cuando hablamos de valor y qué diversos elementos se nos hacen sumamente relevantes para poder definir muy claramente la mejor propuesta de valor en el momento en el que definamos, porque un tema súper importante es que esta propuesta puede variar, vamos a ver un poquito más adelante al respecto. Ok, entonces hasta aquí el objetivo de esta primera parte era ponerlos un poco en contexto, empezar a hablar de algunos conceptos muy relevantes, y ahora nos vamos a hablar de la otra parte que forma un componente de esta sesión, que es, hablamos de crisis, ¿no? Entonces, si yo les hiciera una pregunta, ¿no? Oye, ¿qué significa crisis para nosotros? ¿O cómo lo podemos tangibilizar cuando hablamos de crisis? Entonces, hay pánico, ¿no? Puede haber caos, una palabra que traduce mucho y podemos hablar de incluso a nivel de sinónimo es incertidumbre, las crisis pueden ser inesperadas, enfrentarte a lo desconocido, o sea, no necesariamente una crisis tiene causas o efectos conocidos, definitivamente es un cambio, o sea, si yo estoy en un estado tranquilo, estable y genero una crisis, pues es un cambio. Y eso pueden generarse algunas acciones particularmente. Oye, no hago nada, me quedo parálisis porque me dedico a analizar qué voy a hacer. Y por otro lado, puedo escuchar muchos opinólogos, dependiendo del nivel de crisis. Demasiada información, abundancia de información como la que hoy estamos manejando. Y, y eso finalmente nos puede quitar foco, se generan conflictos, la gente procrastina más y obviamente podríamos llegar a niveles de pérdidas, ¿no? Un gran ejemplo de una crisis es obviamente la pandemia, ¿no? La pandemia, el año 2019 era inimaginable. Probablemente cuando empezaron los primeros registros y los primeros avisos en China, todavía lo veíamos muy lejos, ¿no? Será más o menos como fue la gripe aviar. Estábamos en enero, febrero, verano, espectacular, y nos cae en marzo toda la historia que hemos vivido estos últimos meses, ¿no? Y obviamente, si ustedes hicieran un checklist en este momento, pues lógicamente muchos de estas características que yo les menciono
calzarían perfectamente con un entorno de crisis. Entonces, en este contexto, cuando ya definimos hoy qué cosa finalmente es una crisis, es, tenemos que hablar del concepto de entornos buca, ¿no? Probablemente muchos de ustedes lo hayan escuchado, pero realmente es parte de lo que hoy tenemos que analizar y es una buena herramienta para poder tangibilizar las cosas. Cuando nosotros nos movemos a incertidumbre, la incertidumbre pues es una mala consejera y, y de una u otra manera la ausencia de data nos genera pues esta sensación de ¿y ahora hacia dónde voy? Y es por eso que el ejercicio de escenarios es una de las mejores herramientas para poder determinar cursos de acción. Entonces, por ejemplo, ¿cómo está nuestro entorno en el día de hoy hablando de país, ¿no? Hoy ¿qué cosa nos está pasando? Tenemos el coronavirus, estamos en un resultado de elecciones que todavía no termina de definirse, con muchos ruidos de todos lados, marchas por un lado, marchas por el otro, el dólar subiendo, ha llegado a niveles sumamente altos a pesar de los esfuerzos del BCR, los índices de bolsa también caen, entonces nos encontramos realmente en un momento donde si queremos graficarlo en una sola palabra es incertidumbre, ¿ok? Pero quiero entrar un poquito más en detalle para que ustedes puedan finalmente ver cada uno de los aspectos porque hay incertidumbres e incertidumbres. Y es lo que quisiera llevar adelante, ¿no? Y por eso es que hablamos de los entornos buca, ¿no? ¿Qué cosa es un entorno buca? Un entorno buca es aquella situación que puede ser volátil, por eso la V, puede ser incierto, que viene del inglés uncertainty, puede ser complejo, complexity, y puede ser ambiguo. Es decir, el concepto de buca lo que está proponiendo es 4 diferentes situaciones que nos cataloga un entorno de crisis. Y quiero desarrollar muy rápidamente cada una de ellas porque entendiendo bien cada situación, vamos a poder nosotros entender en la situación que se encuentra nuestra empresa, nuestro sector, nuestra región, poder catalogar en cuál de estos 4 situaciones o en cuál más de uno se pueda dar y de esa manera ver cómo las podemos enfrentar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa que un entorno es volátil? Bueno, un entorno es volátil cuando tiene variaciones muy constantes y muy rápidas y no tenemos una dirección clara, ¿no? Por ejemplo, el tipo de cambio del dólar, ¿no? Hoy el tipo de cambio del dólar sabemos que puede bajar, puede subir, no tiene una dirección clara, o sea, no, aparentemente dice sí, va a seguir subiendo, pero no es algo que nadie puede dar por sentado. Y es rápido. Fíjense que ustedes que en el espacio de 2 o 3 semanas, miren los valores en los que estamos el día de hoy, ¿no? 3.95, 3.97, rompió la barrera de los 4. Entonces, de una u otra forma, ese es un ejemplo de algo que es volátil. Y la pregunta es, ¿cómo podemos responder ante un entorno volátil? Moviéndonos igual de rápido, ya sea con agilidad o con flexibilidad, ¿no? El profesor Miguel Ariño, profesor del IES y uno de los profesores, yo diría, más entendidos sobre temas de eh, entornos y manejo de crisis. La verdad, si tienen ustedes oportunidad, googleen, hay algunas clases muy interesantes y algunos webinars que él ha hecho, porque de una u otra forma, el- en toda su experiencia, pues ha pasado por varios entornos de este tipo y creo que es muy relevante como cultura posterior. Entonces, él, por ejemplo, habla de un concepto que se llama de crear redundancias. Entonces, ¿qué significa crear redundancias? Significa el hecho de que yo puedo generar una labor y una labor backup, ¿no? Y quisieras ponerlo de una manera muy simple. Si yo tengo, por ejemplo, una posición de una persona que realiza un trabajo en la empresa, si esta persona se va por por vacaciones, por ejemplo, normalmente lo que uno debe tener es un backup o backups que permitan que el trabajo continúe, porque de otra forma para eso está. Ese es un concepto de lo que hace redundancia. Poder tener posiciones que fácilmente puedan cumplir la misma función y que podría sonar, oye José, pero tú me estás pidiendo que yo quiero duplique mis costos, ¿para qué voy a tener, como tener una relación paralela? No necesariamente.
El concepto es que ustedes tengan backups que permitan poder cubrir determinadas variaciones que de una u otra forma se pueden dar. Imagínense esta situación en la cual el entorno se vuelve tan complejo, tan volátil, en la cual el mercado se va a la baja y nos toca tener que entender bien hacia dónde voy a llevar la compañía y cómo hago una organización más simple y más ágil. Bueno, eso es lo que nos ha pasado de una u otra forma durante la pandemia. Y esa agilidad que yo comento de cómo responder ha hecho que muchas organizaciones sean ahora más delgadas, hayan tomado otro tipo de alternativas. Ahí viene el tema de transformación digital, por ejemplo, pero que de una otra forma nos ayuda a poder campear mejor situaciones volátiles. Incierto. Bueno, incierto, el concepto es muy claro. No sabes qué va a pasar. O sea, hacia adelante no sé. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Le pongo como ejemplo, ¿cómo gobernaría Perú libre si gana? ¿Cuándo saldremos del COVID? O lo otro, ¿cómo sé si yo lanzo un nuevo producto? ¿Cómo sé si mis clientes van a responder como yo quiero? Entonces yo para ello les recomiendo, primero, hay que reconocer la incertidumbre. Eso es muy importante. Si yo, es como decir, conoce bien a tu enemigo. Busca información, pero información confiable. No vas a tener todas las respuestas. Si uno antes planificaba en el Excel, esto no va más con el Excel. Y eso implica una búsqueda de información que va a ser poca, ojo, pero va a ser relevante. Y eso implica no confiarse. No te confíes de la información necesariamente, verifica las fuentes. Y un tema muy relevante es cómo yo creo mi propia información. Es como decir, cómo yo puedo empezar a tirar un poco de piedras al río para ver si hay agua adelante. Y eso me lleva por crear lazos de confianza, es decir, cómo yo me muevo en mi entorno, ya sea en entorno de empresa, como para poder, por ejemplo, preguntarles a mis niveles inferiores o superiores cómo van viendo, porque de otra manera lo que vamos haciendo es, vamos dibujando un poco cuáles pueden ser los escenarios. Y de esa manera poder trabajar un curso de acción más relevante al respecto. Complejo, obviamente complejo significa que tienes muchas variables interconectadas, una de ellas no se sabe cómo queda la situación inicial, o sea, el tema de causa-efecto no necesariamente es el que se tiene que dar. Y eso implica por cambios de nuevos mercados, nuevas regulaciones, nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo yo bajo la complejidad? Haciendo las cosas más simples. Si mi empresa tiene demasiados departamentos o es muy burocrática, ¿cómo la hago más simple? Porque nuevamente, en la medida que yo sea más simple y más ágil, voy a poder responder mejor a situaciones mucho más complejas. Eso puede ir temas como reorganizaciones, reestructuraciones, búsqueda de experiencias que nos permitan alinear mejor cómo mi compañía se adapta. Y finalmente, ambiguo. Ambiguo, como dice el profesor Ariño, dice, es en la medida que es difícil reconocer las relaciones causa-efecto. Es decir, yo puedo tener una misma causa y no sé cuál va a ser el efecto final. Puede cambiar. La imagen que le pongo al costado refleja mucho lo que es ambiguo. Lo vemos de un lado, vemos un vaso, vemos dos caras, podemos tener el mismo efecto, la misma causa, pero diferentes efectos. Aquí lo único que nos queda es experimentar, tratar de tener el mayor nivel de fuentes confiables. Y nos toca aprender mucho. O sea, cuando existe ambigüedad, lo que tenemos que tratar es de, al momento de experimentar, sabremos bajo una determinada causa cuál es el efecto más esperado y vas reduciendo tu nivel de ambigüedad, porque vas acotando más los resultados en base a una experimentación. Por eso digo yo, hay que seguir aprendiendo, hay que aprender constantemente. ¿Ok? Bueno, entonces, por ello, que se tengan las cuatro a la vez, realmente es muy raro. No es que tú tengas un entorno buca al 100%. Vas a tener situaciones que son volátiles e inciertas, pueden ser ambiguas e inciertas, pero los cuatro la verdad que es una situación bastante rara, medio de colapso. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo les recomiendo? Lo que recomiendo a cada uno de ustedes es que identifiquen bien los cambios, traten de reconocer bien cuáles son los cambios e incertidumbres y sobre esa base ver y aprovechar las oportunidades de una manera en la cual las decisiones que se tomen tienen que ser muy ágiles y con una mente abierta para transformar y transformarse, porque no solamente estamos hablando de la empresa, estamos hablando también de los ejecutivos y del personal. Y un tema muy relevante es
cómo voy creando yo mi propia información, cómo voy haciendo mis ensayos prueba-error, de tal manera que voy creando mis propios escenarios, ¿ok? Aquí, este es un modelo bien interesante, desarrollado por el profesor Frank Schwab, este, que es uno de los líderes importantes en términos de innovación, y que yo le traigo un poco a este entorno, porque nos dice un poco cuando hablamos de cómo de crear información. Normalmente, cuando estamos al lado izquierdo, el mundo es mucho más simple, ¿no? Tenemos el historial, las tendencias, nos ayudan a poder predecir las cosas, ¿no? Oye, el año 2017 vendí tantos, el mercado va a crecer, yo también puedo crecer X%. La estacionalidad no cambia, el mundo ideal. Puedo crear yo cuánto es lo que pienso ganar, cuánto es lo que pienso crecer, ¿no? Obviamente el corto plazo te ayuda, te me genera disciplina, vas de datos, generas un análisis y sobre los análisis generas tus acciones. Sin embargo, lo que yo les propongo al costado es lo que debemos trabajar en entornos de incertidumbre, que es la lógica interactiva. En un mundo donde cambia mucho y tienes poca predictibilidad, lo que te pasó antes no necesariamente se va a dar después. Pueden aparecer nuevas tendencias, nuevos clientes, nuevos competidores. Entonces, en esa línea es que nosotros tenemos que generar nuevos datos. Empieza a prototipar muy rápido. Si fallas, como ponen ahí, pues falla rapidito, cambia y aprende rápido. Entonces, acá tenemos un modelo inverso. Primero, tomas una acción, recoges data y sobre esa base podemos tomar y hacer un análisis de qué es lo que podemos esperar. Nosotros particularmente en el entorno donde nos movemos, yo trabajo mucho con esta lógica porque el mercado es muy cambiante, no solamente a nivel de segmentos, a nivel de la demanda de los transportistas, a nivel de la demanda de carga, y esto me ayuda mucho para poder tratar de prever. Hay cosas que se puedan a poder mantener en el tiempo, pero la gran mayoría cambia. Nuevos jugadores que ingresan a nuevos segmentos, que antes no era parte de, igual como nos ha pasado a nosotros. Entonces, aquí mi recomendación es mirando bien en qué terreno, o como dice Paul Polman de Unilever, en qué campo de batalla nos vamos a enfrentar y reconociendo ello es que vamos a poder trabajar en cuál es la lógica. No es que uno sea mejor que la otra, no es que una reemplace la otra, incluso pueden convivir de acuerdo a cuál es el entorno donde nos movamos. ¿Ok? Entonces, como yo le pongo en resumen, si su negocio le permite hacer con Excel, la verdad que es usted una persona y una compañía bendecida. Agradezca que pueda tener ese nivel de, de predictibilidad. Pero si no, muévase rápido, revise data, enfrente, como dice, enfrente sus miedos, pero enfrente la incertidumbre, pruebe y aprenda. Porque de esa manera es que nosotros vamos a poder manejarnos mejor en este entorno cuando logramos que una organización se mueva con nivel de agilidad, no solamente para entornos de crisis, sino para niveles de crecimiento. ¿Ok? Bueno, entonces ya con esto hemos hablado un poco sobre la propuesta de valor, el entorno de crisis y la manera de podernos enfrentar. Y ahora en estos minutos que todavía tenemos, vamos a ir un poco ya a las consideraciones y al desarrollo de una propuesta de valor. ¿Ok? Entonces, primeras consideraciones. Cada una de las compañías de cada uno de ustedes tiene una propuesta de valor, tiene una propuesta de valor hacia sus clientes. Entonces, yo les propongo este checklist en el cual ustedes puedan ver realmente dónde están con esta propuesta de valor, ¿no? Por ejemplo, temas importantes. Hemos hablado de la propuesta de valor de promesa. ¿Está cumpliendo usted su promesa de valor con su cliente? ¿Qué necesidades de nuestros clientes estamos ayudando a resolver? ¿Estamos realmente resolviendo todas sus necesidades? ¿Existe alguna que no? ¿Qué dificultades son las que estamos realmente ayudando a aliviar? ¿Qué ganancias de los clientes estamos satisfaciendo? Es decir, ¿qué beneficios los clientes reconocen que usted le propone y usted le genera?
¿El precio que paga cubre el soporte que le damos? ¿El precio que pagan cumple el riesgo de comprarlos? ¿Qué paquetes de productos y servicios ofrecemos a cada segmento de clientes? ¿Estamos en todos los segmentos que necesitamos estar? ¿Nuestro producto ha evolucionado acorde como los clientes evolucionan? ¿Qué estamos haciendo para que un cliente nos prefiera frente a un competidor no alternativo? ¿Qué pasa si hoy yo estoy en el top 5 del mercado y viene un nuevo jugador que cambia las reglas, un nuevo jugador que rompe los esquemas? ¿Qué es lo que tenemos nosotros como barrera de entrada, si queremos ponerle el nombre, para que el cliente siga con nosotros? ¿Qué compañía o productos compiten con mi marca? Tanto directa, ojo, como indirectamente. Hoy la competencia no solamente la podemos ver con los productos directos o productos sustitutos, sino existen otros productos que pueden hacer la misma chamba que nosotros. ¿Se involucran los clientes en el desarrollo de su propuesta de valor? O sea, ustedes realizan una interacción con sus clientes que les permitan poder mejorar esa propuesta. ¿Tienen un propósito? ¿Ese propósito está alineado a su propuesta de valor? La cadena de valor que mencionábamos al inicio de la sesión, ¿se alinea al valor que ustedes están proponiendo al mercado? ¿Cuántas veces he cambiado mi propuesta de valor? ¿Cero? ¿Una? ¿No había pensado en cambiarla? ¿Puedo cambiar mi propuesta de valor? ¿O mi mercado no amerita que lo cambie? ¿O es que es tan potente que me dura por siempre? Y eso va por la última parte. ¿Cómo mido eso? ¿Cómo mido realmente todas las preguntas que hemos dicho en la parte anterior? Entonces, cuando ustedes pueden hacer este checklist, van a poder dar una buena idea de cuánto realmente están llegando a su cliente, cuál es el potencial de crecimiento que tienen y cuál es el espacio que hoy todavía quizás no están llegando y que les genera un abanico de oportunidades muy relevante para hacer crecer su negocio. Entonces, este es un checklist que de una u otra forma nuevamente les permite poder cuestionarse y poder entender bien hacia dónde quieren llevar, ya sea la propuesta de valor de determinado segmento o modificarla o mejorar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos una propuesta de valor? ¿Ya? Vamos a ir, imaginemos que estamos pensando en un modelo nuevo de negocio, estoy pensando, escuché en una clase que me comentaban sobre la propuesta de valor, de qué se trata todo esto y cómo lo hago en la práctica, o sea, cómo realmente tangibilizo lo que voy a llegar a mi cliente para hacer una propuesta muy potente. Bueno, lo que yo les puedo comentar es que esto se trata de un balance entre el cliente y nosotros, una correspondencia entre lo que el cliente espera y lo que nosotros podemos dar. Suena obvio, ¿verdad? Pero a pesar que puede sonar muy obvio y simple, muchas veces no lo hacemos. Y por eso es que es importante entender al momento de diseñar una propuesta de valor, es cómo vamos a hacer este balance. ¿Es simplemente hacia un lado o hacia el otro? ¿O debe ser una perfecta igualdad? Entonces, sobre esa base, permítanme proponerles un modelo de cómo poder desarrollar una propuesta de valor que de una u otra forma este, toma tiempo, pero realmente bien hecha pueden tener resultados sumamente interesantes. Y para eso debemos tener algunos aspectos importantes. Hoy todo el mundo habla de que el cliente es el centro. Bueno, siempre fue el centro. Probablemente hayan cambiado un poco las connotaciones, probablemente antes el poder de negociación de las empresas eran mayores que los clientes, el poder de información de los clientes era inferior, todo lo que ustedes quieran. Pero en la práctica, hoy necesitamos poner
al cliente en el centro, porque eso debe definir cuál es tu modelo de negocio. Y en eso tienes que tener la dimensión de tres aspectos sumamente relevantes. Primero, el ciclo de vida del cliente. ¿Entiendes claramente cómo funciona lo que el cliente necesita? ¿Qué ciclo de vida puede tener esto que el cliente busca, esta necesidad que queremos satisfacer, estos requerimientos? Paso número uno, entender eso. Segundo, una vez que lo entendiste y generaste y sabes lo que tienes que hacer, pues generas obviamente un valor para el cliente, tu propuesta de valor. ¿Qué es lo importante para él? Porque si sé cuánto dura todo el ciclo y sé cuál es el valor que va a generar el cliente, tengo más o menos armado cuál es mi propuesta de valor, que es donde hoy nosotros queremos enfocarnos en cuál es la propuesta de valor del cliente. Pero nada de esto funciona si la ejecución es muy mala. Si yo puedo tener la mejor declaración en el papel, pero si esa declaración no se cumple, estás incumpliendo la promesa que hiciste. Y eso va por ejecución. Yo no puedo decir que mi nivel de atención es el mejor cuando puedo hacer esperar a mis clientes 4 horas sin respuestas. Cuando tengo que pasar por 5, 6, 7 estamentos para que alguien me conteste. No puedo decir que soy rápido en solucionar problemas cuando tengo que firmar una serie de pasos, llamar, me conteste un bot para que después de varios estamentos me contesten alguien. Entonces, ahí es donde a veces empiezan a ocurrir estos contrasentidos entre lo que se busca y lo que finalmente le llega al cliente. Entonces, en esta línea de pensamiento, este es un canvas o un lienzo que es un modelo que es bastante común para poder desarrollar este tipo de iniciativas, en el cual yo lo que quisiera es que ustedes se queden con cuáles son los aspectos que tienen que evaluar a la hora de preparar una propuesta de valor. El punto de partida siempre es el cliente. A veces cometemos el error de decir todo lo que le queremos dar sin haber mirado esta parte. Si no miramos esto cuidadosamente, acá puedes hacer todo lo que te dé la gana, pero no necesariamente vas a conseguir el objetivo que tú quieres. Entonces, este modelo de lienzo trabaja en tres aspectos para conocer al cliente. Primero, ¿qué tareas son las que el cliente quiere hacer? ¿No? ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Eso me recuerda un poco a un modelo del profesor Christensen que habla sobre cómo hacer el trabajo. Muy, muy interesante para, en otra ocasión podemos conversarlo con más detalle. Pero va a eso, o sea, ¿qué es lo que el cliente quiere hacer? El otro aspecto relevante es de lo que quiere hacer, ¿cuál es el beneficio mínimo que espera? Puede ser el beneficio mínimo, el beneficio que él espera o puede desear. Y también hay una parte importante, aquellos beneficios que el cliente a veces no lo tiene claro, cuando no lo tiene tan, digamos, definido, pero le genera un efecto wow, un efecto no esperado, ¿no? Y finalmente el tercer aspecto relevante es cuáles son los riesgos, cuáles son los temores, cuáles son las frustraciones que el cliente puede tener en base a cuando quiere adquirir un producto o un servicio. ¿Por qué el cliente nos tendría que creer si yo le digo que soy el mejor camión para transportar mineral de todo el país? ¿Por qué tendría que creer? Yo te entrego el automóvil más veloz y seguro del mundo. Y la pregunta es, ¿y esto cuánto me puede costar? ¿Cuál es el soporte que puedo tener? Especialmente cuando uno explora marcas nuevas. Hay muchos temas en los cuales el cliente se queda con la experiencia y a veces ahí es más difícil a veces moverlo de una zona de confort. Entonces, cuando queremos una propuesta de valor, tenemos que mirar
estos tres aspectos, estas tres dimensiones del cliente, porque sobre esa base, nuestra chamba va a ser cómo voy haciendo cada una de esas, ¿no? Por ejemplo, si el cliente quiere hacer algunas tareas, ok, ¿qué producto o servicio va a hacer esa tarea? Si el cliente quiere saber beneficios, ok, este producto, ¿qué nivel de beneficios le puede generar? ¿Son los que el cliente necesita y es suficiente o es esperado? Fíjense la diferencia entre dos promesas de valor, el que le da lo que él quiere y el que le da más de lo que espera. Y ahí van generándose estos diferenciales que permiten, obviamente, que el cliente tome la decisión por una determinada marca o por otra. Y finalmente, ¿qué soporte le doy? Imagínense ustedes, si yo hablo en el sector en el que estoy actualmente, en el que me dice, el cliente quiere transportar la mayor cantidad de carga del, del punto A al punto B, cemento, etcétera. Ok, este es el vehículo que lo puede hacer. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios es que te vas a ahorrar 10% de ahorro de combustible con relación a lo que hoy tienes. Y ¿sabes qué? Tengo una red de servicios a nivel nacional que si algo te pasara, yo te voy a poder atender en X cantidad de tiempo. ¿Se dan cuenta? Así es como nosotros hemos configurado nuestra propuesta de valor. Y de otra manera me lleva a una conclusión. O sea, la propuesta de valor tiene que ser una declaración de 10 páginas. Lo que yo les acabo de decir se pone en 2 líneas. Entonces, eso es lo que ustedes, yo les recomiendo que hagan. Y para eso puede haber muchos ejercicios, ¿no? Poner post-it, hacer varios aspectos, pero eso es parte ya de un taller para generarlo. Pero al final, yo quisiera que se queden con lo siguiente. Analice bien primero al cliente. Revise cuál es el mundo ideal para satisfacerlo. Quédese con aquello que puede prototipar y prototipee. O sea, los que ustedes han escuchado de la dinámica de Design Thinking, ¿no? Al final, Design Thinking se trata de qué? De poder conocer al cliente, de poder entender el problema, poder llegar hasta el fondo, saber cuáles son los puntos que tenemos que trabajar, hacer un prototipo, probar y medir. Bueno, es lo mismo que podemos aplicar acá perfectamente. ¿Y cómo puedo probar? Dirán, oiga usted me dice que pone, pero ¿cómo puedo probar? Puedo probar basado, primero, en un comparativo con la competencia. ¿Qué le ofrece la competencia versus con lo cual tú vas a salir? ¿Es mejor? ¿Realmente es mejor? ¿Lo puedo tangibilizar? Check. Puedo hacer encuestas, puedo hacer pruebas beta, puedo decir, oye, te voy a lanzar este producto a un segmento, a ver cómo va, puedo hacer encuestas digitales. Ustedes han visto, o sea, hoy el mundo digital te permite tan variedad de herramientas que tú puedes generar prototipos y pruebas de manera muy rápida. Y como decía el profesor Chuan, pruebe, falle rápido, cambie rápido, pruebe. Entonces, algunos ejemplos. Si yo les dijera, ¿cuál es la propuesta de valor de Uber? Bueno, miren, ¿qué cosa es lo que busca Uber? ¿Por qué rompió el mercado en términos de movimiento? ¿Qué es lo que quiere un cliente? Rápido y seguro, ¿verdad? Airbnb, Netflix, tu viaje a un clic. Es decir, transporte en minutos con la aplicación de Uber. Fíjese cómo tiene una propuesta de valor de una línea y en esa frase engloba el concepto de Uber. Airbnb, nuestra casa es tu casa. Tú puedes alquilar el espacio que gustas y te alojas con anfitriones en todo el mundo. Y Netflix, ve las películas y series cuando quieras y donde quieras, ¿no? Entonces, discúlpeme que me he extendido un poquito más, simplemente ya para ir acabando, solamente algunas recomendaciones que me permito poderles dejar. En aguas turbulentas se requieren buenos navegantes. Hoy, si ustedes son dueños de empresas, si ustedes son gerentes y tienen a su cargo equipos, ustedes son los referentes. Ustedes son los de la cabeza fría. Ustedes son los que tienen que marcar el norte del equipo. No para decir simplemente como si fuese un motivador barato, todo va a estar bien, tranquilito. No, no, de eso no se trata. Se trata de poderle dar un cierto nivel de certidumbre en base a lo que uno puede ver
y a la marcha, porque para eso son líderes. Anticípese, siempre. Trate de estar un paso adelante. Suena bien, pero les digo, es posible. Es posible poder mirar, como les digo, yo tengo el ejemplo de el que a veces lo comento con muchos de mis equipos, es que hoy estamos por pasar a otra habitación donde solo tenemos pura niebla y puedo tener yo el tamaño de mi linterna que me permite poder ver un poco más en la bruma. Vea constantemente los movimientos de su mercado, conozca a sus clientes, conozca cómo evolucionan, cómo piensan, cree su propia información, evalúe su propuesta de valor, realmente hace lo que dice. La consistencia es sumamente relevante. Coloca al cliente siempre al centro, pero no solamente para que usted le dé servicios, utilícelo, co-cree con él. Hay muchos clientes a los cuales, me imagino en el caso de ustedes, tienen un nivel de fidelidad que se convierten realmente en sus mejores gerentes, en términos de ideas. Son una fuente realmente impresionante de mejora continua. Y finalmente sea consistente, sea ágil, muévase rápido. Evalúe su terreno, conozca a su enemigo. ¿Ok? Bueno, nada, primero las disculpas porque me extendí un poco más. La verdad que el tema es muy extenso y muy rico, la verdad, para hacer. Así que, nada, yo les agradezco mucho el- toda la atención y quedo a la espera de sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor José. Bien, sí, recordarles por favor que si tienen alguna pregunta con relación al tema, pueden escribirlo por el chat para poder leer, ¿no? la duda y absolverla de esta manera con el señor José. Antes de comenzar, aquí sí tengo una consulta que nos han escrito. Me gustaría también poder recordarles a todos los participantes que puedan registrar su asistencia en el enlace que acabo de compartir por el chat para poder enviarles el certificado de participación, que es personal, ¿correcto? Y también las diapositivas que se han mostrado en este evento, ¿no? Está, de hecho, bastante información, es muy interesante. Y bueno, la pregunta que tenemos aquí es qué, cómo y cuándo deberíamos hacer las preguntas para ofrecer mejor propuesta de valor a nuestros clientes. Bueno, es una buena pregunta. No existe una receta mágica o una fecha dedicada a dónde poder hacerlo. Mi recomendación es que el momento en el cual lo hagas es cuando empieces a detectar que primero tu propuesta de valor no necesariamente condice con lo que está pasando en la realidad. Un segundo indicador muy duro es cómo te va el nivel de ventas. Si tú ves que tu mercado sigue creciendo y tú no, tienes que pensar qué es lo que está pasando. Y eso puede ir no solamente al nivel de la ejecución, sino al nivel de cuál es tu propuesta de valor. Entonces, y tercero, otro momento importante es cuando tienes entornos tan cambiantes como el que estamos viviendo, hemos vivido con la pandemia. Cuando eso ocurre, la primera evaluación es, ¿la propuesta como está me va a permitir enfrentar este entorno? Sí o no. Y sobre esa base empieza a utilizar un poco todo lo que he querido transmitirles de esta manera, porque así vas a encontrar respuestas realmente muy interesantes. Perfecto, muchísimas gracias, señor José. A ver, tenemos aquí otra duda. En el caso del desarrollo de un proyecto de negocios, ¿qué se debe considerar como relevante para establecer una adecuada propuesta de valor? Si hablamos tal vez de una empresa de servicios. Bueno, mira, primero, yo fíjate en cuál es el mercado que quieres atacar. O sea, el primer punto importante es tu idea, la idea que tengas de negocio, es a dónde la quieres llevar. Y a partir de ahí, conoce bien ese cliente, conoce bien qué espera, qué, cuáles son los beneficios que puede tener, conoce la competencia con la cual te enfrentarías y sobre esa base, es que vas a poder empezar a dibujar cuál sería tu propuesta de valor ideal. ¿Por qué te digo esto? Porque al final te puede salir un lienzo súper simpático, donde puedes decir, yo le debería dar A, B, C, D, pero a lo mejor, dependiendo de cuál va a ser el nivel de avance, porque esto es pensar en pequeño, pero avanzar con rapidez. Voy a empezar con el punto uno, el punto 2, atalcando a este nivel. Y empiezas a avanzar, a mover y hacerte conocido y empezar a desarrollar tu propia historia. Entonces,
Yo lo que recomiendo es no irse con temas muy grandes, sino muy enfocados de cara a que realmente lo que tú le estés proponiendo va a marcarte una mera diferencia, en, como le repito, en un mercado tan cambiante, ¿no? Perfecto, muchas gracias. También nos están consultando que tal vez, ¿qué libro usted puede recomendar para poder reforzar en el tema de propuesta de valor? Sí, mira, la verdad que hay varios muy interesantes. Lo que voy a hacer yo, mira, eh, voy a pasar algunos links ya a través de Amy, ya de algún material interesante, relevante, que no solamente habla de propuesta de valor, ¿no? Sino habla un poco del negocio, habla un poco del desarrollo y la ejecución. Ahí tengo un par de material que les voy a compartir, no se preocupe. Perfecto. Nos consultan también en relación al BUCA en una empresa de telecomunicaciones, bueno, que no solamente tiene cambios en el mercado peruano, sino también internacional. ¿En qué punto se puede hacer un poco más de incidencia? A ver, en telecomunicaciones, particularmente estamos hablando de telefonía, estamos hablando de, el, o sea, ¿qué niveles de telecomunicaciones está? Como para poder entender un poquito mejor. No sé quién hizo la pregunta. Pero bueno, bien, al final, si estamos hablando de telefonía, por ejemplo, equipos de conectividad, ya, perfecto. En equipo de conectividad, este, definitivamente una de las cosas que yo que veo mucho es en uno, la disponibilidad que puedas tener para poder vender los equipos. Eso implica las bandas, en general, hacia dónde vas llevado a tu mercado objetivo, qué terreno puedes ampliar para abrir nuevos nichos, ¿no? Zonas en las cuales, por ejemplo, la conectividad sea muy baja y hayan llegado pocas empresas, puede ser una oportunidad, más aún cuando hablamos, particularmente en el caso del país, donde hay una baja de conectividad en muchos lugares, podría ser interesante una propuesta de ser el primero en llegar en algunas zonas o ser el mejor también, ¿no? Donde hay bajo nivel de conectividad. Eso podría recomendarte como una apertura de nuevo mercado con una propuesta de valor en ese sentido. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, por un tema de tiempo, para poder dar pase a la última consulta, por favor recordarles a todos los participantes que es muy importante, por favor, puedan registrar su asistencia en el enlace que estamos compartiendo por el chat. De esta manera vamos a enviarles el certificado de participación y también el material que se ha presentado el día de hoy, ¿sí? Entonces, la última consulta es para una encuesta de satisfacción del cliente. Tal vez cuántas o cuáles preguntas se puede realizar para tener, para conocer un poco más al cliente y proponerle una nueva propuesta de valor. Bueno, la verdad que depende mucho yo diría, la respuesta es depende, ¿no? Depende mucho del sector en donde te muevas, ¿no? Y ahí yo te diría lo importante es, el, si eres nuevo en el mercado, puedes empezar a entender bien cómo, quiénes son los que están jugando actualmente y si existe un nivel de diferenciación o barreras de entrada para tú poder empezar a jugar. Es decir, conoce bien cuál va a ser tu campo de batalla donde vas a entrar. Entonces, en ese reconocimiento, eh, vas a poderte dar cuenta de algunas cosas, ¿no? El primero es si el líder, ¿qué es lo que finalmente ofrece? ¿Vas a ser un seguidor? ¿En qué etapa? Segundo, ¿están cubiertos todos los clientes de ese sector o existen nichos de clientes que no están atendidos o están con una atención muy baja? Para ver por dónde vas entrando, porque acá en este juego de ingresos o de estrategias, juega mucho dónde quieres tú jugar. O sea, dónde yo lo que les sugiero normalmente es, hay 5 pasos, hay un libro muy bueno que se llama Play to Win, donde, que ahí se los voy a pasar, donde te establece 5 aspectos para poder establecer una estrategia importante que te decida poder ver cómo entrar a este juego, ¿no? Y el primero es, obviamente, qué objetivo quieres llegar adelante, paso número 1. Segundo, qué es lo que quieres ganar, cómo lo quieres ganar.
quién va a ser el decisor en este sentido, lo que el cliente finalmente necesita para que tú ganes. Y segundo, con qué medios cuentas para que ese sistema te soporte y puedas conseguir lo que quieres, ¿no? Entonces, yo siempre me enfoco como punto de partida es en el mercado y en el cliente, porque a partir de ahí es que vas a empezar a encontrar dónde realmente puede uno, con la idea que tiene, con la propuesta que uno tiene, poder establecer un rumbo ganador. Eso no significa, y con esto, como les repito, no hay recetas mágicas, siempre hay muchas consideraciones que a veces al inicio no necesariamente se toman, pero en la medida que podamos cubrir y poder avanzar, vas a poder ser muy exitoso. Y en ese sentido, mi única recomendación es siempre tengan mente abierta, nunca se cierren a alternativas y avancen de menos a más. Muchos de los casos de éxitos que hoy existen en el mercado empezaron así, ¿no? De una u otra forma, este, terminaron siendo éxitos tan potentes. Fíjense, fíjense el momento en el cual Yapa empezó, ¿no? Quisiera imaginar el, lo que empezó siendo una forma de tener no billetera a lo que hoy ha llegado, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante cómo se van reinventando y cómo el entorno te ayuda a ello, ¿ok? Bien, muchísimas gracias, señor José. Bueno, Más bien nos tomaremos una agradecerle. foto, ¿no? Una Ujú. foto todos, ¿o no? A Sí, ver si pueden claro. poner las cámaras, ¿qué les parece? A ver, invitarlos a todos los participantes que puedan tal vez activar sus cámaras para de esta manera tomar unas fotitos. Y A de ver, hecho el día de hoy tuvimos creo que un poquito más de 90 participantes. Bien, a ver, vamos a esperar un momentito para que sigan activando sus cámaras. ya, perfecto. Sí, Bueno, recordarles que sí, y para terminar, la verdad, disculpen si he ido un poquito más rápido, la verdad que el tema tiene muchas aristas, es súper rico. Y nada, la verdad que encantado de poder haber compartido con ustedes. Muchas gracias por la paciencia y por las buenas preguntas. gracias a usted, señor José. El tema ha sido bastante interesante, de hecho, y bueno, agradecerle también la participación y por brindarnos esta información, ¿no? Toda su experiencia también en el evento de hoy. Entonces me parece que ya han activado la mayoría de sus cámaras. Vamos a tomar una foto. A la cuenta de tres, ¿está bien? ¿Ok? Sí, entonces, a ver, A vamos a ver, sí, empezar. Sí, poniendo la manito así como saludando. Ujú. A ver, uno, dos y tres. Y vamos a ir a la siguiente página. A ver, vamos a contar de nuevo. Uno, dos y tres. Bien, entonces, bueno, ya están las fotitos. Luego también se las voy a compartir, señor José, para que pueda tenerlas también. ¿Sí? bueno, genial. Bien, listo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Muchas todos gracias a los todos. Que estén muy participantes. bien, cuídense. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Amy. Nos conversamos. Gracias, señor José. Hasta luego.